Ok, bueno, entonces cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Gerson García, yo soy el director del curso de gestión de alcance, tiempo y costo. Esta es la segunda webconferencia correspondiente a la fase número 3 de la unidad número 2 y la temática que vamos a tratar en ella es definir el tiempo del proyecto. Para este proceso, pues es siempre importante tener en cuenta pues la descripción de esta actividad o fase, donde se va a definir el tiempo del proyecto. Recuerden que nosotros iniciamos un proceso en la fase 2 y lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese mismo para esta fase. Como siempre, vamos a trabajar en dos entornos, el entorno de aprendizaje para lo que tiene que ver con los aportes, preguntas, dudas, inquietudes y el entorno de evaluación para lo que respecta a la entrega del trabajo final. Recuerden que este es un trabajo colaborativo, entonces pues se entrega un trabajo por el grupo y aquellas personas que desde la fase anterior pues no hayan podido participar en el proceso colaborativo, pues lo deberían de entregar individual. El producto a entregar, recuerden que es un PDF, siempre se entrega un trabajo final en PDF, puesto de que es un trabajo que no es para modificación. Cuando se entrega en un formato editable como Word, es porque el trabajo no está terminado. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de procesos y el peso evaluativo, es decir, la calificación máxima que se puede obtener para este trabajo es de 120 puntos. ¿En qué consiste las actividades que vamos a desarrollar en la fase 3 o lo que ustedes tienen que desarrollar dentro de esta fase? He notado gratamente de que muchos han avanzado bastante en el desarrollo de este proceso, han tenido pues como esa equidad en el proceso del desarrollo de las actividades. Algunos han hecho las preguntas por el foro, otros pues me la han hecho a nivel particular por medio del correo interno del curso o por Teams y pues le he logrado pues dar respuesta a la mayoría de ellas. Entonces lo primero, definir las actividades que permiten realizar la ejecución del proyecto. Muchachos, para esta parte y teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando sobre los inicios de la fase 2, nosotros vamos a tomar esta definición de actividades de la fase 2, ¿cierto? Porque en la fase 2, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros postulamos un trabajo, escogimos el trabajo y empezamos a desarrollar el trabajo donde hicimos principalmente o los ejes principales del desarrollo anterior fueron el, el método espiral y el EDT, ¿cierto? Entonces, principalmente de ese proceso vamos a empezar a trabajar. Lo mismo, las secuencias de actividades las vamos a sacar de ese mismo proceso que nosotros tenemos. Recuerden que en el EDT, por eso es que les decía yo que era tan importante el poder hacer el proceso de tener un proyecto o que el proyecto que se escogiera tuviera suficiente información porque ya utilizamos mucha de ella en la fase 2, pero vamos a complementar o vamos a necesitar mucha más también para la parte de esta fase 3. Se van a estimar la duración de las actividades aplicando la metodología PER. Ahora vamos a explicar ese tema. Vamos a determinar la ruta crítica del trabajo. Vamos a establecer un cronograma de ejecución del proyecto y vamos a elaborar un diagrama de Gantt. Estas dos funciones las vamos a unir teniendo en cuenta de que en el momento en el que nosotros hacemos el listado del cronograma de ejecución, lo podemos implementar con lo que estamos realizando del diagrama de Gantt, o sea que podríamos hacer un solo proceso. Y lo otro sería la recopilación o la consolidación de cada uno del desarrollo de estas actividades para poder entregarnos nuestro proyecto. Cuando nos hablan a nosotros de definir actividades, como les decía, la definición de las actividades y establecer las secuencias, pues eso lo vamos a tomar nosotros de la fase 2 y esa es la información que nosotros consignamos en el EDT.
¿Se acuerdan? Por ejemplo, aquí tengo una pues, diapositiva reducida de ese proceso donde yo les di a ustedes como las fases en las que se tenía que hacer la división, la segmentación y el ajuste del desarrollo de cada una de las actividades para poder saber nosotros a ciencia cierta cómo estábamos en el proceso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer aquí. Entonces, de aquí es donde vamos a tomar nosotros esa recopilación de la información. Como esa información quedó consignada, esbozada, estructurada en la fase 2, aquí lo que vamos a hacer solamente vamos a colocar unos tips, una breve reseña de cada uno de los puntos como para contextualizar, pero no tenemos que esbozar toda la información que teníamos en la fase 2 precisamente porque ya está. ¿Listo? Entonces es importante pues que quede claro ese punto para lo que tiene que ver con el tema de definir actividades y establecer las secuencias de ejecución del proyecto. ¿Listo? Ahí seguimos con el tema ya del PER. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la figura que está al lado derecho, nosotros tenemos, este es un diagrama básico del PER. Y como ustedes pueden ver, pues nosotros tenemos los recuadros azules que vendrían siendo los hitos y de cada hito va a salir una flecha que se convierte en una tarea. Y esa tarea, cuando sale una flecha de ella, se convierte en otro hito. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. Como para que tengamos claridad sobre el proceso, miren, por ejemplo, el punto 1 y ven el punto 2, el punto 3 y el punto 4. El punto 1 sería nuestro hito inicial de proyecto. Ven que el punto 2 que está en la parte superior y el punto 4 que está en la parte inferior, ellos están paralelos, o sea que son secuencias que arrancaron inicialmente. El punto 3 o la tarea 3, miren que arranca, está desplazada o está corrida y esta tarea no inicia al mismo tiempo de la fase 2 y de la fase 3. Entonces es importante que nosotros cuando estemos desarrollando nuestro proceso tengamos la oportunidad de ver cuáles son esas tareas que inician en secuencia y cuáles son las tareas que están desplazadas de las mismas. Todo esto es importante porque nosotros lo vamos a ver y lo vamos a tener en cuenta cuando nosotros estemos haciendo el tema del desarrollo de la ruta crítica y todas esas cosas. Por eso es importante y determinante que nosotros tengamos claridad sobre esa parte. Cuáles son las actividades que inician paralelas, cuáles son las actividades que inician avanzadas, cuáles son las líneas que nosotros tendríamos de ejecución o las líneas de trabajo que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en este diagrama PER, nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. Cuando ustedes ven los números que hay en cada una de las cajas o de los hitos, esos números pueden ser, dependiendo de lo que nosotros digamos, puede ser el número de días, puede ser el número de semanas, puede ser el número de años, puede ser el número de horas. Eso depende de cuál sea el aspecto que nosotros definamos para poder utilizar este recurso. Normalmente se realiza por semanas, pero obviamente eso no es una camisa de fuerza, eso puede ser de cualquier manera. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar la ruta crítica, es importante que nosotros tengamos en cuenta, me gustaría pues que se refieran a la figura que tengo al lado izquierdo. Iniciaríamos nosotros con descubrir las tareas. Ya les dije que las tareas las tenemos en el EDT. Después tendríamos que hacer una secuencia de actividades, que esa la vamos a hacer con el PER, que ya les voy a explicar ese tema. Luego sería identificar los factores dependientes. Esos factores dependientes los vamos a ver en el PER y los vamos a ver en el GAN, cosa que se va a explicar a continuación. Establecer la duración de las actividades, también lo vamos a hacer en el PER y en el GAN. Identificar el camino de la ruta crítica, igual en el PER principalmente, pero también lo podemos mirar en el GAN y hacer una tabla de secuencia de actividades, que recuerden que esta tabla de secuencia la vamos a utilizar con la misma tabla que vamos a desarrollar para la realización del diagrama de GAN. Y luego sería evaluar los recursos, que sería lo mismo que tenemos en el EDT para nosotros terminar nuestro proceso. Importante que nosotros utilicemos las herramientas que se nos dan para poder desarrollar nosotros cada una de las actividades, como lo son las referencias bibliográficas.
En las referencias bibliográficas, cuando los diseñadores de los cursos realizan estos procesos, verifican de que éstas cuenten con la requerida información para que ustedes puedan desarrollar las actividades sin tener que utilizar otro recurso. No significa que no se pueda hacer, simplemente que en estas referencias bibliográficas se encuentra la información que ustedes requieren para este proceso. Entonces, retomando el tema del diagrama PER, entonces, por ejemplo, miren, nosotros aquí tenemos un ejemplo que está, toda esta información fue sustraída de apartes de esas referencias bibliográficas que nos suministra la UNAD. Entonces vamos a tener una parte específica que sería el desarrollo de instalación de unas placas solares para calentar el agua en una casa. ¿Listo? Entonces, miren, lo primero que nosotros vemos aquí sería la parte del análisis de los requerimientos. El análisis de requerimientos sería nuestro primer hito y este hito nos abre tres líneas o tres caminos de ejecución, que sería el camino de ejecución 1 o A, sería el reforzado del tejado, instalar paneles, el conexionado de los paneles y la puesta en marcha. El segundo línea o camino sería el cableado eléctrico y montaje de baterías. Y el tercer línea o camino sería las obras hidráulicas. Yo les pregunto a ustedes, con esta información que nosotros tenemos aquí, con esto nomás, ¿nosotros podríamos realizar una ruta crítica? No, Faltarían los con la días, la información no, duración de porque cada faltan los tarea. tiempos. Es correcto, perfecto. Me encanta que estemos ubicados y es así. Es imposible. Nosotros aquí no podríamos, y para el tipo de proceso de una ruta crítica, nosotros no podemos asumir, nosotros no podemos suponer. Nosotros necesitamos de hechos verídicos, de hechos que sean tangibles y palpables que nos permitan a nosotros confirmar ese proceso. Entonces, como nos decían los compañeros, entonces nosotros ya pasamos aquí al tema. Entonces, estos números que están aquí están soportados por semanas, es decir, de que cada uno de ellos corresponde a, en el caso de 3 semanas, 7 semanas y en sí. Entonces, nosotros ya tenemos el número de semanas que sería la información que nosotros requerimos para poder ahora sí estimar cuál sería nuestra ruta crítica. Entonces, nosotros tenemos tres líneas o tres caminos de ejecución. Les pregunto, ahora que ya nosotros tenemos esta información, ¿podríamos nosotros definir una ruta crítica? No, aún no, porque faltan establecer cuándo se cumplen las tareas y si está ajustados los tiempos o no. Bueno, entonces ahí te hago una pregunta. Lo primero que nosotros necesitamos para poder realizar el proceso sería la definición de las tareas, y las tareas nosotros ya las definimos dentro de este proceso que está aquí. Nosotros ya dijimos que vamos arrancando sobre un fragmento que sería el análisis de requerimientos, y ese análisis de requerimientos tiene tres procesos. Uno sería el proceso de reforzado del tejado y sus tareas subsiguientes. El segundo sería el cableado eléctrico y su actividad subsiguiente. Y tercero sería la obra hidráulica. Entonces, yo ya tengo definido mi proceso y ya tengo definido el número de semanas que me voy a demorar en cada proceso. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿podemos determinar nosotros una ruta crítica con esta información? Sí, profe, porque ya tenemos cuáles son los predecesores de cada tarea y podemos empezar a calcular como cuál depende de cuál y poder definir cuáles son las tareas que se tienen que hacer obligatoriamente en el tiempo que se estipula y que son casi que inamovibles para que el proyecto no vaya a tener variación en el tiempo final. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, continuamos. Entonces, nosotros, como les decía, tenemos tres caminos o tres líneas de ejecución. La primera línea, miren, la vamos a mirar. La primera línea de nosotros, me voy a devolver a la diapositiva, sería 3, que es el análisis de requerimiento; 7, que es el reforzado del tejado; 2, instalar paneles; 3, conexiones de paneles, conexionado de paneles; y 2, la puesta en marcha. Ese sería mi primer camino, mi primera línea de ejecución. La segunda línea sería 3, análisis de requerimiento, 10 semanas de cableado eléctrico, 3 semanas de montaje, 3 semanas de conexión de paneles y 2 semanas de puesta en marcha.
Mi tercera línea sería análisis de requerimientos, obras hidráulicas. Ustedes siguen la línea hasta conexionado de paneles y puesta en marcha. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí. Miren, entonces tenemos la primera línea, 3, 7, 2, 3 y 2. Análisis reforzado, instalación, conexionado y puesta en marcha. B, análisis cableado, montaje, conexionado y puesta en marcha. Y C, análisis de requerimientos, obra hidráulica, conexionado y puesta en marcha. Les pregunto, de estas tres líneas, ¿cuál sería mi línea o mi ruta crítica? La B, la que tiene mayor tiempo de duración. Es correcto. ¿Por qué? Porque tú, así como tú lo dijiste, es la que más tiempo dura. Es decir, que esta es la que me va a determinar a mí el desarrollo de mi proceso, el desarrollo de mis actividades, el desarrollo de mi fase, el desarrollo de mi entrega, como ustedes lo quieran plantear. Entonces, esta para mí es la que me determina. Es decir, de que yo con las otras actividades, yo puedo darle manejo, teniendo en cuenta que no sé si lo notaron, que todas las actividades tienen relación o se vuelve transversal el conexionado de los paneles, ¿no? Si ustedes ven el camino A, el camino B y el camino C, todos tres tienen conexionado con los paneles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que las actividades que me queden por fuera de las actividades que me queden por fuera de esta línea de ruta crítica son actividades que yo le puedo manejar o le puedo dar un tiempo de holgura. Es decir, que son actividades que yo le puedo dar manejo pero que independientemente de que obviamente yo las necesite, pero se puede decir de que tengo un margen de error o como su nombre lo dice, una holgura, un espacio en que me permite a mí desarrollarlas en caso tal de que me pasara algo. Entonces, por ejemplo, entonces miren aquí, nosotros tenemos esperen, yo cambio la diapositiva. Miren, por ejemplo, aquí. Entonces, lo que yo les estaba hablando. Miren que en el caso de instalar paneles, en el caso de obra hidráulica, y nosotros deberíamos de meter la otra que sería instalar paneles. Ahí. Estas, miren que tienen un inicio temprano y un inicio tardío. Entonces, ¿qué es eso? Que es un tiempo en el que yo tengo de holgura. Entonces, si yo inicio temprano, entonces, y la idea es que yo debo de terminar temprano, que sería si inicio el 27 de abril, terminaría el 29 de abril. Pero si yo inicio tardío, que sería pues por cualquier inconveniente que se me ha generado a mí, yo iniciaría iniciaría el 3 de mayo y terminaría el 5 de mayo. La realización de la actividad sigue siendo la misma. Lo que a mí me propende o lo que a mí me genera algún proceso sería alguna demora que se haya generado en el proceso de realización que me impida a mí hacer el proceso. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Entonces, por ejemplo, ya nos venimos aquí. Entonces, miren cómo quedaría un ejemplo del diagrama PER incluyendo nuestra ruta crítica e incluyendo nuestro tema de holgura, que serían aquellas actividades que me permiten a mí tener una flexibilidad en su proceso de inicio y terminación. Entonces, como ustedes pueden ver, la ruta crítica está definida solamente con una sola fecha, mientras que la fecha de holgura, las actividades que no están dentro de esa ruta crítica tienen una fecha de inicio temprano y una fecha de inicio tardía y igual con su cierre. Entonces, eso era lo que quería que tuviéramos en cuenta para el desarrollo del proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es determinante que nosotros tengamos claridad sobre el desarrollo que nosotros hicimos de nuestro diagrama EDT. ¿Cierto? Porque en el diagrama de EDT fue que nosotros consignamos cada una de las actividades que propenden este proceso. Me voy a devolver y les voy a preguntar algo. Bueno, voy a irme a ver, hasta aquí. Yo les pregunto, mirando este EDT, ¿cuál piensan ustedes que es que serían los hitos revisándolo sobre este diagrama? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sería Ah, ok. la iniciación del proyecto.
Correcto. O sea, iniciación sería uno, planificación sería otro, ejecución sería otro, seguimiento sería otro y cierre sería otro. Y de estos saldrían las tareas de cada uno. Y aquí en estas tareas sería cuando yo venga aquí, entonces yo tendría que definir cuáles serían las actividades que inician paralelas, cuáles serían las actividades que inician un poco retrasadas y cuál sería la línea de desarrollo de cada una de ellas. Por ejemplo, mi uno sería en este caso, mi uno sería mi proyecto, que el proyecto de ustedes cual sea. Mi segundo, de ahí, de ese uno, saldrían, en el caso, si hicimos el diagrama si hicimos el diagrama conforme yo les dije, esperen un momento, a ver, si hicimos el diagrama como yo les dije, entonces tendrían ustedes del 1 de mi proyecto, sea cual fuera este proyecto, van a salir las 5 líneas, algunos les saldrán 6, algunos les saldrán 4, algunos les saldrán dependiendo de las que hayan hecho, y de ahí saldrían las subtareas. Entonces sí es importante que esta parte pues que les haya quedado clara y podamos entonces consignar este diagrama PER, y del mismo diagrama PER nosotros sacamos la ruta crítica, ¿no? Entonces todo ese proceso ustedes lo deben de explicar. ¿Listo? Recuerden que nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que ya está terminado. Por eso era tan importante nosotros tener consignada la información, poder acceder a la mayor cantidad de información posible para poder acceder a este tipo de situaciones sin problema. ¿Listo? Entonces, ya ahorita, como ya tenemos definido el diagrama PER, que me parecía a mí que era, no es que fuera difícil, pero me parece que era un poco más complicado. El diagrama GAN, pues yo sé que ese lo venimos trabajando desde el bachillerato, entonces es mucho más simple. No nos vamos como a desgastar en ese proceso. Pueden utilizar cualquier programa para realizarlo, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en AutoCAD, ¿cómo es que se llama ese GAN Pro. programa? Correcto. Todos los programas que existen para poder desarrollar sin ningún problema. No hay problema el que utilice. O sea, esa parte sí quiero que les quede clara porque a veces me escriben por eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este diagrama de GAN? Nosotros vamos a hacer el listado de las tareas, por eso ve que les coloqué el diagrama de GAN y el cronograma de ejecución del proyecto. O sea que en este mismo vamos a hacer dos actividades en un solo proceso. Vamos a hacer ese cronograma o ese listado de las actividades, vamos a colocar el tiempo, ustedes lo deciden cómo lo van a hacer, si lo van a hacer por horas, por días, por semanas, por meses, por años, eso independientemente de cómo esté dado dentro del proyecto, o si ustedes lo quieren modificar, yo no le hago ningún problema. Entonces la idea es eso, ¿no? Entonces vamos a hacer las dos actividades. ¿Qué es lo que se espera con el diagrama que de una vez va a ser el cronograma de ejecución? Que ustedes describan cada una de las tareas que se van a desarrollar. ¿Listo? Representar pues cada una de las actividades y acuérdense que pues obviamente nosotros vamos a tener unos hitos y esos hitos salen las tareas. Por eso es que ustedes pueden ver que aquí hay como un semáforo, una coloratura y esas son las que nos permite como diferenciar esos puntos que si los fuéramos a mirar en el diagrama de Gantt pues sería como cada una de esas fases o esas actividades y lo que se desprende de ellos, que sería cada una de esas tareas. ¿Listo? Entonces, la ventaja de lo que nos muestra el diagrama de Gantt, y usted lo sabe, es que pues como nosotros tenemos esa distribución pues minuciosa y detallada, minimizada de cada uno de los procesos, nos permite como visualizar las situaciones y allí nosotros podemos mirar en algún proceso, por ejemplo, en el tema de la ruta crítica, por ejemplo, decidir cuáles serían los tiempos máximos de esas actividades que están por fuera de la ruta crítica para yo decidir cuáles son los tiempos máximos en que pueden iniciar y que pueden terminar estas actividades. Permite la actualización de la información, claro, porque pues como yo tengo allí, yo voy trabajando en tiempo real, cada momento en que se va terminando una actividad, que se atrasa una actividad, que se inicia una actividad, yo tengo la oportunidad de ir alimentando mi proceso y me permite pues tener esa información a la mano y lo otro pues que es de fácil elaboración. Entonces, como les dije, vamos a hacer un diagrama de Gantt, vamos a hacer lo básico, vamos a listar, o sea que es muy importante que todas y cada una de las actividades queden consignadas allí y que les pongamos su tiempo.
Recuerden que es muy importante esa parte. Entonces, podemos manejar un poco más general el tema de las fechas, de los tiempos en el diagrama PER, pero aquí en el diagrama de Gantt sí es importante pues de que queden consignadas lo más detallado posible. ¿Listo? Para terminar, sería pues el tema del entregable, que sería lo que ustedes ya saben, portada, introducción, objetivos. Yo sé que pues esta parte de repente no es de la competencia de la materia, pero es una obligatoriedad en el proceso del desarrollo de cada una de las entregas de los trabajos, entonces debemos de cumplir con ese proceso. El tema de definir las actividades, como se los decía, ya tenemos definido este proceso, solamente sería remitirnos al desarrollo que realizamos en la fase 2 y en la fase 2 nos vamos a dar cuenta de todo ese proceso como quedó. Establecer la secuencia de las actividades igual. Estimar la duración, ya sabemos que para estimar la duración, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer esa verificación de nuestra información del proyecto, mirar lo que nosotros consignamos en la fase 2 y delimitar esa información en cuanto a horas, días, semanas, meses o años de ser necesario, se produce el trabajo. La ruta crítica, obviamente esa sería pues como la secuencia o el paso a seguir después de la realización del diagrama PER. Ya saben que para el tema de la elaboración del diagrama de Gantt necesitamos que sea un proceso más detallado, un proceso más elaborado, un proceso más minucioso, es decir, de que se logren colocar todas y cada una de las actividades y poderles colocar un tiempo de ejecución a estas. Esto mismo para poder nosotros cumplir con la elaboración del cronograma, o sea que estos dos puntos serían solo uno y el tema de conclusiones. Entonces, en este momento abro el espacio para las preguntas y varios para que podamos nosotros dar por terminada esta conferencia. Entonces, los escucho. Claro, Vale. pues de verdad no tengo ninguna duda, todo muy claro. Bueno, ok, perfecto. No sé, algún otro de los compañeros, no sé, Paula, Liliana, Profe, Lady. Juan Carlos, te escucho. yo sí tengo dos duditas. Juan Camilo. Sí, Juan Camilo. Profe, los hitos serían como digamos que la cabeza de cada desglose de actividades o de tareas. Es correcto. Sí, Sí, señor, listo. así es. Y segundo, yo en este momento también me encuentro viendo un curso que es de la línea de proyectos, se llama planificación. En este curso ya hicimos, digamos que esta parte del diagrama PERT y utilizamos una aplicación donde si yo ya previamente en esta actividad que se nos está solicitando que describamos y definamos las actividades y las, digamos que las pongamos en secuencia, si yo ya previamente tengo definido de si le estoy estipulando fechas y tiempos, yo cuando ingreso en esa aplicación todos esos datos, él automáticamente me genera el diagrama PERT y me genera la ruta crítica y me genera también el tiempo total del proyecto. ¿Es No, sí, posible que utilice eso? pero a ver, te digo una cosa, de poderla, claro que puedes, pero la idea sería de que tú primero hicieras el ejercicio verificándolo paso a paso conforme lo que tienes y lo que sí puedes hacer es que lo puedes verificar con la aplicación. Pero discúlpame, pero no tendría ningún sentido que lo hagas en la aplicación. Es como, por ejemplo, es como aprender a dividir en calculadora. O sea, ¿sí me entendés? O sea, me parece a mí que Sí. lo primero que hay que hacer es el paso a paso, se hace la verificación y luego entonces, si tú quieres corroborar de que te quedó bien, entonces sí puedes utilizar la aplicación para ese propósito, pero sería como para hacer verificación, no para desarrollo. Bueno, sí, porque él igual ahí nos genera la holgura, pues ahí Sí, obviamente nos claro, explicaron, en el claro. desarrollo nos explicaron pues cómo se calcula la holgura de cada tarea, Ujú. cómo es el cálculo para cada una de ellas y la secuencia, pero bueno, no, listo, entonces solo para compararlos, listo, solo Sí, eran esas dudas. exactamente, para compararlo lo puedes hacer. Recuerda que ese ejercicio con ese software es más cuando uno tiene un proyecto que va a desarrollar.
pero recuerda que nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que ya está desarrollado. Entonces nosotros ya tenemos los tiempos consignados, ya tenemos las horas consignadas, ya tenemos las actividades consignadas. Entonces lo único que nosotros tenemos es trasladar ese proceso para poder hacer una verificación. Pero imagínate, tenemos el proyecto terminado y utilizamos el software, pues la verdad no estaríamos haciendo nada ahí, Juan Camilo. Listo, profe, de una, gracias. Ok, listo. No sé, alguien más, Edilson, Nancy, Rafael, Richard, Miguel. Pues soy muy bueno explicando. Qué pena, profe. No, por el lado mío no tengo dudas, solo que pues como entré tardecito, ya me toca es seguir el hilo con la guía de actividades, pero lo que explicó lo entendí muy bien. Perfecto. Recuerda, Nancy, que esta webconferencia es grabada, ¿no? Sí. Yo termino de hacer el proceso, ella se demora, no sé, un tiempo prudencial y yo le estaría registrando en el correo interno del curso y en los foros, Dios mediante el día de mañana, para que entonces ustedes puedan acceder nuevamente y las personas que no participaron también. Muchas gracias. Ok, entonces, pues si no hay, por eso es que es importante de repente que participen muchas más personas para que puedan hacerse preguntas y estas puedan resolverse dentro de la web. Pero si no hay ninguna otra pregunta, entonces agradezco su participación y daría por terminada la webconferencia el día de hoy. Muchas gracias. Vale, Muchas gracias, tutor, muy amable, muy claro todo. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.